¿Qué tal, amigos? Encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, tertulia sobre el análisis de los resultados de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del pasado 26 de mayo de 2019. Hoy es día 3 de junio de 2019. Y me decía un compañero que me ha traído hoy aquí a la oficina esta tarde que vaya caloruza que hace. Y ya presento a los contertulios y contertulias que nos honran con su presencia. Federico Rodríguez Morata, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Federico, gracias por estar aquí. Sé que es un sacrificio y un esfuerzo esta tarde estar aquí. Rafael López Cabezolo, sindicalista de la UGT, actualmente decíamos antes y seguimos diciendo jubilado, pero siempre ejerciendo funciones en pro de la justicia, la igualdad y la libertad. ¿A qué te gusta eso? Se me gusta. Ascensión Palomares Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, presidenta de la Asociación Europea Liderazgo y Calidad de la Educación Pro Derechos Humanos. Y además me decías antes de entrar al plató que te han nombrado que me han elegido en diciembre directora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha. De toda la Universidad de Castilla-La Mancha. De toda la universidad, de todos los campus. Bueno, trabajo tengo. Pues bueno, ahí tenemos para aprender algo, supongo. Sí, sí. Y Miguel Luca Picazo, profesor y especialista en temas relacionados con el patrimonio y la antropología. Qué profesión tan bonita. Sí. Y no a algunos que les da por estudiar económicas y luego a ver qué hacemos. Pero bueno, gracias a los cuatro por estar aquí. Qué calor de verdad que hace, ¿eh? Sí, aquí se está muy bien, ¿eh? Aquí se está bien, pero madre mía, de verdad. Bueno, previamente a esta tertulia, hace 15 días o 20, tuvimos, no, algo más, tuvimos otra tertulia para analizar los resultados de las elecciones generales del 28 de abril. Pues casi que en base a lo mismo. ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué análisis podéis hacer en un par de minutos cada uno de lo que han sido las elecciones municipales que ya han concluido y que nos ha llevado al mapa que nos ha llevado? Un mapa prácticamente rojo en cuanto a que gana el PSOE en todos los sitios. Ya veremos ahora con los pactos dónde gobierna, que esa es otra historia. Bueno, pues Federico. Pues sí, yo creo que deberíamos discernir, porque claro, al confluir a la misma vez las elecciones autonómicas, locales y europeas, correcto. Si hacemos un planteamiento global, pues podríamos decir que se ha reafirmado pues el liderazgo del Partido Socialista a nivel de número de votos, sigue superando los 7 millones de votos. El Partido Popular ha conseguido a nivel global mantener sus mismos votos, más o menos que las elecciones generales, y sin embargo sí es de destacar la caída, casi caída libre, tanto de Ciudadanos como de Unidas Podemos como de Vox, con más de 1.400.000 votos cada uno de esos partidos en relación con las elecciones europeas. Y eso viene a explicar o puede explicar que hay una cierta tendencia otra vez hacia el bipartidismo, ¿no? Se podría interpretar de esa forma. Yo lo dejo encima de la mesa sin perjuicio de que seguramente esta conclusión debe ser matizada, ¿no? Pero en principio esa es la primera conclusión. La segunda, pues a nivel autonómico yo creo que merece destacar el triunfo indiscutible del Partido Socialista de Emiliano García Paje, sin paliativos y el hundimiento de Unidos Podemos a nivel regional. Y a nivel europeo, pues reafirma la tendencia de las elecciones generales, y a nivel local, pues el Partido Socialista ha obtenido a nivel de Albacete, ciudad, digamos, los mejores resultados. Pero, sin embargo, yo creo que no va a ser suficiente para que pueda gobernar en la medida en que se prevé que haya un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos que es suficiente para que ellos... Es previsible, sí. Rafa. Sí, estoy de acuerdo con Federico. Hemos pasado del bipartidismo a dos bloques que están, yo creo, bastante bien identificados ahora mismo. Ya veremos en el futuro qué es lo que nos depara, pero ahora mismo la verdad es que en el programa nacional, incluso en casi la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, pues se visualizan perfectamente dos bloques. Yo creo que esa transformación no ha sido positiva porque se han radicalizado algunas actitudes e incluso objetivos, sobre todo parte de la derecha, y eso para mí por lo menos es preocupante. Es verdad que hay datos muy alentadores. Por ejemplo, el dato europeo es muy alentador porque ahí nos jugamos mucho y al final parece que ha ganado el sentido común, que no es poco. Europa
si lo observamos también de cerca, pues es el futuro. Pero si no lo remedia nadie, puede ser un futuro como el que sufrimos en pasados siglos, ¿no? Porque se dan todas las circunstancias, hay grupos de extrema derecha y locos, porque a veces es difícil ubicar a esta gente que no sabes de dónde viene su inspiración, pero el hecho cierto es que los grupos más radicales, los que más podían bloquear o perjudicar la política europea, pues no han ganado, que era el objetivo, ¿no? Por tanto, eso es bastante... La hija de Salvador Allende, como sabéis, está ahora promocionando su libro, sí, aquí en España. Yo la iba a intentar llamar esta mañana porque me habían chivado en qué hotel estaba. Lo que pasa es que por teléfono suele ser complicado, ya tenemos experiencia, suele ser complicado. Pero me llama mucho la atención que aparte de en ese libro, ella está haciendo mucha labor, quizás mucha labor constructiva, la que a lo mejor, y lo digo de verdad porque con cierta bronquilla, entre comillas, que no hemos hecho aquí en España, y es poner en valor la importancia que tienen las elecciones europeas. Es decir, se habla mucho de Europa, pero Borrell se ha cansado hasta la sociedad de decir hay que votar en Europa, hay que votar en Europa. Bueno, sí, se ha votado en Europa, pero no tanto como se debería de votar. Y España además está a la cola de esas votaciones. En este momento es esencial. Es esencial. El debate y el conseguir controlar todos los flujos estos y movimientos raros, pero algunos son identificables, era esencial. Y yo creo que se ha conseguido, además, y con un protagonismo de la socialdemocracia importante, además del sur, y con Portugal y España, que es la primera vez. España ha metido no sé cuántos. 20. Lo que más. Es la primera vez desde que yo tengo uso de razón, bueno, existe Europa, que España ha tenido tanto protagonismo. Sí. Ya veremos después si sabe aprovecharlo. De hecho, tanto, no, digo que ahí muy bien. Luego a nivel ya interno, pues, lo decía Federico, Ciudadanos se ha pegado un buen batacazo, aunque haya subido respecto a su situación anterior, pero lo que ha ocurrido en Cataluña, que nadie habla de ello, es importantísimo. Ahora analizamos Cataluña. Claro. Y el País Vasco. El País Vasco. Dicen que viene bastante. Pretender liderar gobiernos con lo que ha ocurrido últimamente en Cataluña, porque antes tendría más o menos razón, ¿no? Pero ahora ninguna. Y sobre todo el País Vasco, donde no sacó ni un concejal. Es que creo que cada vez, sobre todo, por lo que se ve, que Ciudadanos abre la boca en el sentido de que hay que implantar el 155 en Cataluña, yo creo que salen 3 independentistas más. Es como una acción-reacción. Sí. No sé si os dais cuenta, es decir, habla Ciudadanos, más independentismo. ¿No? Bueno, lo cierto y verdad es que ha pasado de 1.100.000 votos por ejemplo, en el año 2005 a 176.000 votos. Esa es la explicación. Y la explicación está que cuando te dedicas a insultar permanentemente a una comunidad autónoma, pues la lógica es que se genere un desafecto, que es el que se ha generado en Cataluña. Algo más emblemático aún, si me viste, Fede, y es, ayer se acabó la reunión más importante empresarial que hay en Cataluña todos los años, ¿no? El foro empresarial. Circle. Sí. Bueno, pues me parece normal que el PP no vaya, porque están invitados tanto Casado como Rivera, ¿no? Bueno, Casado es normal que no vaya, es decir, ¿qué voy a decir ahí? ¿Qué voy a decir en ese círculo? ¿Qué voy a decir, no? Iglesias estuvo pero también. Rivera, Iglesias estuvo, claro, pero Rivera, oye usted, pero se ha ganado las elecciones recientemente en Cataluña, porque son los que han ganado las elecciones en Cataluña, se nos olvida, y usted no va a un debate donde se va a discutir en el presente. Por eso digo que... Ascensión Ruiz Palomares, tu análisis. Bueno, pues yo creo que acertamos el otro día. La previa, sí, ¿no? acertamos bastante en la proyección que hacíamos de cara a estas elecciones. A mí me gustaría pues felicitar a Emiliano García Paje, porque creo que ha sido el ganador de todas las elecciones, ha ganado con mayoría absoluta. Algo que no se lo creían ni en su partido. Muchas de las personas de su partido, pues la verdad es que no estaban muy convencidas en este dato. Yo creo que es importante que haya conseguido esta mayoría absoluta,
más que nada por egoísmo en el sentido que en una comunidad en la que se puede gobernar con tranquilidad, con medidas sociales que estaban ya realizándose y que se pueden profundizar, pues la verdad es que solamente recordar que ha sido la primera comunidad que ha hecho una ley de igualdad y que ha hecho una serie de medidas sociales que conviene que tenga pues esa flexibilidad de gobierno para que se vayan implementando todas las medidas sociales que tenía previstas. Entonces, creo que ha sido, de todas las elecciones, desde mi punto de vista, el ganador. Y dicho esto, pues decíamos el otro día que con la situación que teníamos, pues si los equipos, porque yo pienso que no son las personas las que están dando la cara, sino son más bien esos equipos que tienen de campaña, si sabían hacerlo, pues iban a cambiar un poco la situación, porque en un mes no se puede cambiar mucho. Entonces, efectivamente, yo creo que en cierta medida el PP ha sabido irse un poquito más, no tan a la derecha, sino centrarse un poco. Y bueno, pues ahí le ha quitado, desde mi perspectiva, votos a Vox, o Vox los ha perdido y se los ha llevado PP. Y también pues llama mucho la atención, pero es dentro de la tendencia que había, que Unidas Podemos pues haya quedado pues en una situación bastante complicada. Hablábamos antes de entrar, ¿verdad, Miguel?, que es que son muchos sectores, muchas familias dentro de ese grupo y que, bueno, pues ahí no llegan a veces a coincidir en planteamientos comunes. Y bueno, pues la situación que tiene Unidas Podemos pues es también preocupante, porque claro, si nosotros vemos, decíamos el otro día que los votos que sumaba toda la derecha eran superiores en número, lo decíamos el otro día, a los de la izquierda, y seguimos exactamente igual. No, era un empate, superaba un poquito la izquierda, pero en todo caso era un empate técnico lo que decíamos. Bueno, pero un poquito. No, pero ahora no, ¿eh? Sí, no, ahora que decíamos el otro día. Exactamente, ahora pues se ha movido un poquito, se ha movido, se ha movido pues a lo mejor un punto, no llega a un punto. Mira, se ha pasado de 11 millones, la izquierda, si hablamos de la izquierda, ¿no? En las generales ha pasado de 11.200.000 ha incrementado a 11.697.000. Y la derecha, a 9.611.000. Eso sí. Y la derecha ha perdido 3 millones de votos, de 11.697.000 a 8.625.000. En las regiones más notables. Sí, efectivamente. Entonces, ha perdido mucho respecto de las anteriores elecciones generales. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ha sido solamente un mes que... Y son distintas el tipo de elecciones, seguramente. Y la derecha también, es que entonces, es histórico. La derecha a los que te administran la casa, a los la autonomía de los ayuntamientos, no los votan. Sin embargo, ahí votan a la izquierda porque luego ya en las elecciones se cambia la cosa. Es decir, el voto ideológico... vamos a ver. Entonces, yo lo que sí también me ha llamado mucho la atención, pues es que la izquierda... Si decimos que izquierda es PSOE, porque izquierda también tiene centro-derecha. PSOE tiene también muchos votantes de centro-derecha. Pero bueno, con Podemos y todas las confluencias y todo esto, pues ha avanzado un poco, Entonces, esto es importante considerarlo. Que Ciudadanos, yo no comparto con vosotros que Ciudadanos haya sido el perdedor. Yo creo que todavía tiene la posibilidad de no ser el perdedor, si sabe jugar bien en estos pactos que tiene que hacer. Ahí está. Es decir, yo creo que tiene la posibilidad de sí, efectivamente, ha bajado, ha perdido mucho en Cataluña, ha perdido en muchos sitios, tenían expectativas mayores, mucho mayores, claro, pero ahora tiene la posibilidad, porque tiene la llave en muchísimas comunidades y muchísimos ayuntamientos. Si sabe hacerlo bien, puede ser que todos sabíamos que este no era el momento de Ciudadanos. Ciudadanos no iba a ganar, no iba... Todo menos el Rivera. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues bien, es lógico que si está en la cabeza vaya por todas. Pero ahora tiene la llave y si sabe hacerlo bien,
de cara a un futuro puede tener ahí una importancia muy grande. Si no lo hace bien, pues posiblemente sea difícil que levante la cabeza de cara a próximas elecciones y próximos movimientos, como Podemos. Si Unidas Podemos o cualquier otro... Hoy estaban hablando que posiblemente el de Madrid... Pinar. No, ¿cómo se llama? ¿Íñigo Errejón aquí? Errejón. Sí, Errejón va a ser un partido político, ¿no? A nivel nacional y tal. Entonces, ellos están ahí con unos movimientos y que no es bueno. Yo creo que no es bueno esa división tan grande y esa manifestación pública de división. En suma, yo reitero mi felicitación y satisfacción que en Castilla-La Mancha García Paje haya obtenido mayoría absoluta y ahí tiene el reto para hacer esas políticas sociales y económicas, lógicamente, que nos prometía. Pues gracias, Ascensión, don Miguel. Y si te parece bien, independientemente de lo que digas, apunta también a lo que te voy a decir por lo que decía Ascensión y me comentas qué te ha parecido o qué reflexión haces al respecto de esta caída enorme de Unidas Podemos, hasta qué punto ha tenido en la trascendencia nacional el hecho de que Íñigo Errejón, por lo que decía Ascensión, pues se apartara totalmente del Podemos original y se fuera con Manuela Carmena. Eso, aparte de lo que tú me puedas decir, ¿cómo ha influido, no ya tanto en Madrid, que ya lo sabemos, sino a nivel nacional para pues romper y por muchos votos pues una cantidad de votos que tenía Unidas Podemos o Podemos y Izquierda Unida que ha perdido? Eso al margen del análisis que tú hagas. Sí, por no ser repetitivo y ya lo que han dicho los compañeros. Yo quisiera hacer mención aquí al tsunami que ha sido Pedro Sánchez. Es decir, que han sido dos elecciones distintas en un mes. Y Pedro Sánchez ha sido en la política española y europea. De hecho, cuando fue al poco a ver a Macron ya se notaba en el ambiente europeo que ahora mismo Pedro Sánchez es un tsunami en España y también yo diría que en Europa. Es una marca política. Es una marca, exactamente. Yo le llamo tsunami y esto ha hecho que muchísima gente que el PSOE, esto lo he dicho yo siempre, cuando criticaban a Pedro Sánchez que había sacado solamente 80 diputados, yo decía, si no hubiera sido por Pedro Sánchez, el PSOE tendría 50 diputados, que es el suelo que tenía. Ha sido un revulsivo y ha sido enorme, ¿no? Ese potencial que tiene. Entonces muchísima gente ha sabido aprovecharse, sobre todo en algunos territorios, como es el caso de Extremadura, como es el caso de Castilla-La Mancha, también con marcas muy personales, ¿no? Y la de Paje ha sido una, yo creo, lo escribí otro día en las redes, que Paje ha superado al maestro Bono en la campaña que ha hecho, que para mí ha sido desde el punto de vista estratégico impecable. Es decir, se ha planteado diciendo claramente, yo soy del PSOE, que soy de la izquierda, pero llevo un programa que es de centro y me podéis votar hasta de la derecha porque soy más español que nadie y de hecho pues llevo todas las medallas, banderas y tal. Entonces, Paje ha obtenido votos pues de la derecha, de Vox, de la izquierda, incluso el voto útil de la gente de Podemos. Y eso es una estrategia que a Bono le vino muy bien y que Paje la ha sabido utilizar ya no solamente en la campaña, sino que lo viene haciendo desde que surgió el fenómeno de Cataluña, lo vio claro, y nadie le ha podido decir nada al respecto de este sentimiento de españolidad. Siempre ha estado el primero. Y claro, todo eso pues tiene sus resultados. En una teoría de los vasos comunicantes, es decir, la izquierda y la derecha, pues siempre en esto de los bloques hay una especie de vasos comunicantes. Aquí ha habido una especie de voto útil hacia el PSOE de muchísima gente que ha venido de Unidas Podemos. Que compartiendo que ha sido unos resultados bastante catastróficos, pero si hacemos comparativas con periodos anteriores, no hay que olvidar que los resultados de Unidas Podemos son bastante satisfactorios si lo comparamos con lo que antes tenía la izquierda del PSOE, tanto en las regiones como en ayuntamientos como a nivel nacional. Ahora mismo tiene 42 diputados, que es un número es el doble de lo que ha tenido en sus mejores tiempos el PC o Izquierda Unida, y es una fuerza que va a ser importante y decisiva a la hora de la formación del futuro gobierno, de la influencia que puede tener a través del Parlamento. Sí que es cierto que ha ocurrido con Podemos, que todos sabemos cómo surge del 15M, del movimiento del 15M, y surge con una serie de novedades organizativas y lo que ha ocurrido
en Unidas Podemos que han copiado pues el sistema tradicional de los partidos y han copiado lo peor de los partidos tradicionales clásicos, que es el ordeno y mando, la jerarquía y un programa que el que no estuviera con esa jerarquía pues prácticamente no entraba en las listas. Entonces eso lo hemos visto en la región. En esta región que hemos tenido 2 diputados, los 2 eran de secciones de sectores diferentes y entre ellos no se hablaban y llevaban una política, claro, la gente no iba a votar con ilusión una marca de ese tipo, entonces han votado mucho mejor algo que sabían que era más seguro, como era la marca de Paje. Si a eso le unimos el sistema electoral que nosotros tenemos, la circunscripción electoral, la reforma que hizo Cospedal, tiene un déficit democrático enorme, es decir, que puedes sacar 70.000, 80.000 votos, que es una barbaridad, y no tener una representación en el Parlamento, es una barbaridad. Lo digo por Unidas Podemos como por cualquier otro partido político. En las anteriores le pasó a Ciudadanos. El otro día hablamos del partido de Palma, este partido animalista, por ejemplo. Palma, que lleva años quedándose a 300, 400 votos. 400.000 votos y no sacan. Es un disparate, 400.000 votos. Hay un déficit democrático que muchas veces la gente lo conoce y va, queramos o no, va hacia el voto útil. Me parece, esa reflexión me parece muy bien. Sí, pero es por ese motivo. Sí. Dicho esto, claro, se canaliza lo que yo llamo los vasos comunicantes. Entonces votas a lo más próximo. Dice, el mío no va a salir. Me he encontrado con muchísima gente que es más próxima a Unidas Podemos que al PSOE, pero dice, es que en Albacete no va a salir el diputado, entonces prefiero votar al PSOE. Y como siempre se dice, me tapo la nariz y voto al PSOE. Y eso lo ha hecho muchísima gente. Sin quitarle que enorme crítica a toda la política que ha hecho, y han dimitido por ello, pues sobre todo Podemos, han hecho pues una organización que es muy jerárquica y que ahora que tienen 4 años para pensar y reflexionar, yo creo que tampoco hay que pedir tantas dimisiones, tienen que pensar, hablar y bueno, pues ahí está. No sé si visteis ayer o anteayer, ya no recuerdo, en La Sexta, no puedo decir, una entrevista que le hicieron a Julio Anguita. Y como siempre, pues el amigo Julio no dejó títere con cabeza, tanto para un lado como para otro. Entonces decía que no era tanto cuestión de cortar cabezas, por lo que tú decías, de Podemos, de Unidas Podemos, sino tanto de hablar de ideas, de consolidar criterios, de hacer un programa de base y después más hablar de quién tiene o no que dimitir. Dando a entender que es que a lo mejor a Podemos lo que le falta es un programa más consensuado. Sí, Anguita lleva años diciendo. Pero movimientos sociales. Como sabemos que cada vez que sale Julio, pues el amigo Julio siempre sube el pan, pues yo lo digo. No, pero que lo que es cierto, es decir, que en los mejores tiempos del PC, que al fin y al cabo es lo que ha recogido Podemos, más el 15M y bueno, la marea, etcétera, en los mejores tiempos tendría 24 diputados, quiero recordar. Sí, 21. Yo creo que con Anguita iba... No, había unas expectativas, pero nada, fue 24, creo. Bueno, oye, pues... Y se hablaba del sorpaso entonces. Claro. Oye, ¿qué os parece? No hemos hablado, me llama la atención que en el tiempo que lleváis hablando, en ningún momento ha salido a colación la figura de Paco Núñez en cuanto a qué ha hecho, qué podía haber hecho, su intervención cuando salió a la palestra, por supuesto otorgándose el mea culpa, pero al mismo tiempo diciendo, no sé si justificándose, pero lo dijo, está grabado, que bueno, que él lleva poco tiempo en la política regional como candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo dijo, y que bueno, pues que sí, que de acuerdo, que mea culpa, que es un fracaso, pero bueno, que también tengan en cuenta que lleva lo que si lleva. No ha salido el tema es por, fíjate la importancia que puede... Bueno, pues no deja de ser el partido de la oposición. Entonces, quiero decir, no sé, sí, yo creo que se equivocó el Partido Popular a la hora de elegir el candidato. Es muy importante, tener capacidad de liderazgo es muy importante. Sí. Y Paco Núñez yo creo que ha demostrado con creces pues que no tiene esa capacidad para liderar una región. Ni siquiera yo creo que Almansi, mucho menos cuando estuvo en la Diputación, tenemos la experiencia de lo que hizo en la Diputación. Yo creo que el PP, si quiere continuar, y creo además que le ha hecho algún daño a Manuel Serrano en la alcaldía de Albacete, porque tener un aliado tan negativo, a veces pues los votos se orientan. Manolo Serrano yo creo que
que ha salido perjudicado también con ese candidato regional arrestado. Porque la tan anhelada y tan vendida en las elecciones generales renovación del Partido Popular, que no sé si habrá llegado a otros sitios de comunidades autónomas, no nos da tiempo a leer tanto, pero lo que está claro es que a Castilla-La Mancha no ha llegado, es una cuestión de obviedad, no es nada subjetivo, es una obviedad. A Castilla-La Mancha esa renovación no ha llegado, y particularmente a Albacete. Bueno, yo no sé hasta qué punto eso también ha perjudicado, ¿no?, al Partido Popular. Sí, sin duda. Vamos a ver, el Partido Popular no es que no se ha renovado en Castilla-La Mancha, es que no se ha renovado prácticamente en ningún feudo autonómico, y a nivel general podemos decir que prácticamente igual. Los datos son para una reflexión que deberá hacer el Partido Popular seria, porque bueno, van camino cada vez más a un verdadero sorpaso por parte de Ciudadanos. Es decir, eso es así, puede ocurrir. Escorarse a la extrema derecha está, vamos, si no han visto claro que lo único que les conduce es a perder votos y a perder influencia, es que sufren de una cierta miopía política. No es eso lo que esperan los ciudadanos. Los ciudadanos normalmente suelen ser, o ya sean de derechas o de izquierdas, suelen tender a esperar de los grandes partidos una cierta moderación en sus planteamientos. Entonces, el hecho de que el Partido Popular se haya escorado tanto a la extrema derecha, los pactos en Andalucía, los pactos que se anuncian ahora en la Comunidad de Madrid, bueno, pues yo creo que no favorecen lo más mínimo, ni siquiera tampoco Ciudadanos. Por eso Ciudadanos lo intenta ocultar diciendo que ellos no se van a sentar. Hombre, vamos a ver, uno puede prestar el consentimiento expreso o el consentimiento tácito, pero está claro que así como el PP presta el consentimiento expreso para gobernar con Vox, con la extrema derecha, con el fascismo, es que hay que empezar a decirlo, ¿eh? Es decir, hoy lo que yo acabo de escuchar en boca del líder de Vox atacando a los homosexuales, a mí me pone los pelos de punta, porque eso significa retroceder 50 años en este país, ¿no? Pero no solo este tema, en el del divorcio, en el de las mujeres, es decir, el de la violencia de género. Es decir, yo estoy escandalizado oyendo el discurso de una extrema derecha fascista, y vuelvo a repetirlo, que corríamos el riesgo de que se implantara en España, y que afortunadamente los ciudadanos pues han rectificado, y la prueba evidente es que ha perdido casi 2 millones de votos entre las elecciones generales en un mes prácticamente. Eso debería hacerle pensar al Partido Popular que quizás hay que centrarse más, que los ciudadanos de derechas pues piden una solución mucho más moderada de la que está ofreciendo el actual equipo, pero yo dudo mucho que Pablo Casado tenga esa capacidad y la fortaleza interna, porque uno puede llegar a esta conclusión, pero luego dentro de los partidos tienes que tener la suficiente fuerza para poder hacerlo. Yo empiezo a dudar. Federico y yo, que conocemos algunos jefes de los que mandan de verdad, no los que dicen que mandan. Ya. Sí, los que ponen los ponedores. Esa es otra. Sí. Bueno, pues eran trincones, como después se ha ido descubriendo y seguiremos descubriendo, ¿no? No todo, pero seguirá descubriendo muchas cosas. Los trincones, pero tenían un sentido práctico. Yo sigo trincando, pero haciendo las cosas bien, sin exageraciones, que no se note demasiado que trincamos. Que más menos 5. Eso es, que más no, menos 5. Que no se note que somos tan fachas, que algunas eran muy fachas, ¿verdad? Nuestro amigo Paco, por ejemplo, muy fachas. Lo hablaba con él, pero estos guardaban las formas. Claro, es que hay un momento que han perdido las formas. Y yo creo que ya no hay nadie, y siguen poniendo, pero ya no hay nadie que le diga, oye, pero ¿dónde, muchacho? ¿Qué es lo que ocurrió en este Almansa? Si es que, claro, no se puede decir tantas barbaridades en tan poco tiempo. Y si no, él es su jefe, mintiendo sin parar de mentir. ¿No se dan cuenta que hay cosas que ya no cuelan? No, que hace falta en España, que lo hablábamos también en el otro programa, es que hace falta una derecha que sea democrática. Claro, pero eso no existe. Creíamos que Ciudadanos iba a ser esa derecha, pero es que el programa de Ciudadanos ha sido, en los 2 últimos 3 meses que llevamos de campaña, es que ha sido la caza, ha sido España, ha sido el 155 y han sido los toros. Entonces, claro, toda la parte social que tiene un partido de centro, que se lo han dicho además desde Cataluña, los fundadores, el otro día lo escribía en La Vanguardia, uno de los fundadores de Ciudadanos, se lo ha dicho, dice, yo es que no estoy con este Ciudadanos, que yo soy fundador, y aquí había una parte social, había una parte liberal, había una parte de centro que se ha perdido. Entonces no puede ser un partido que su programa sea únicamente España,
los toros y la caza y el 155, y dicho continuamente, la gente ya está cansada del discurso de... Fíjate, hay algo más peligroso. Lo peligroso como español, y lo digo yo, me considero español y por tanto no tengo ninguna tendencia nacionalista ni mucho menos independentista. Pero a España le hace muchísimo daño la situación actual de la derecha, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Es decir, no puede ser que... la situación beligerante, te refieres. Claro, y por su inanidad política. Es decir, es que no tiene ninguna presencia ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, vos casi lo excluyo, pero tampoco. Pero claro, eso significa que a los españoles, a quienes defendemos la idea de España en esos territorios, nos falta una pata. Es que hay una parte de los españoles que no está representada allí, que es la conservadora, la liberal, que deberíamos tener una mayor influencia y capacidad de influencia en la sociedad civil catalana y vasca. No la estamos teniendo. El único partido que en cierto modo defiende y ostenta una cierta... defiende a España y ostenta es el Partido Socialista. Eso no puede ser, no es bueno incluso para el España. PNV tiene una postura en los últimos años muy democrática y siendo Sí, pero no te olvides que no dejan de tener en su ideario político la independencia como argumento final. Igual que los partidos. Es que no conviene perder el norte. Otra cosa es que son... Lo tiene muy claro, porque evidentemente son posibilistas y esto del cupo fiscal vasco lo llevan muy bien. Y en esa medida, por el pan para el perro. Claro, pero ojo, como alguien cuestiona el cupo fiscal vasco, lo mismo que pasa en Cataluña, es decir, la derecha catalana es una derecha nacionalista e independentista, pero no tenemos representación real, la teníamos con Ciudadanos, pero Ciudadanos en los últimos 3 años ha dilapidado casi 1.100.000. Es que ha pasado de 1.100.000 votos a 176.000 votos. Es que es un se ha puesto en evidencia. Yo que he seguido el a mí me gusta mucho Valls. Valls lo ha hecho, se nota que es un ciudadano europeo, y yo cuando vino a España se nota europea. Yo le critiqué mucho cuando llegó, cuando aterrizó a Barcelona. Digo, bueno, ¿dónde viene este a competir? Y ha demostrado al final que tiene seni, aún le queda seni. Otro talante, otra vis. Yo lo he escrito que se han retratado, y en el retrato que han hecho, pues eso, ha quedado como lo que es, pues un político que te gusta más o menos, que le puedes reprochar los bandazos. Sí, bueno, pero que es coherente con sus ideas. Pero en el momento de la verdad, esto es. Sin duda. Y ha dejado con el culo al aire a Rivera y a Colau, los dos, O sea, que a ver ahora cómo lo arreglan el tema. Ya digo, siguiendo lo del foro este fin de semana, es que lo que tú decías, lo que decía Federico, sí, no había interlocutor, es que interlocutor de la patronal catalana era Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Y Torra. Sí. Torra que... Atención, tú intervienes. Sí, no, es que yo me he quedado aquí, hay un tema que yo creo que desde mi perspectiva es importante, y es que hay que considerar que el PP ha tenido una crisis muy grande, es una crisis que no le ha dado tiempo a superarse. Es decir, la corrupción, las luchas internas, eso le ha pasado un alto coste. Y bueno, pues ahí está el partido. Y no le ha pasado a coste, No, sí, hombre. Bueno, no yo creo que sí. Esto en cualquier otro país europeo bueno, es que vosotros quizá estáis en la postura que no le ha pasado el coste suficiente, y yo, como soy más positiva, creo que han sabido superar en cierta medida, y vuelvo a los equipos. Cuando la gente ha ido a votar, nadie se ha acordado de la corrupción, porque se acuerdan de la corrupción. No se acuerdan de la corrupción de todos, y de la crisis. Todos los presidentes diputados, todos los vamos a ver, la crisis es tremenda, y la lucha interna entre ellos, pues eso, hay una falta de liderazgo, como decíais antes. Yo vuelvo a Núñez, que claro, tú ves la trayectoria que tiene García Paje y lo ves con el otro señor del PP, Núñez, y entonces ves hay una diferencia que no tiene color. Entonces dices, pues estabais diciendo, este señor, pues bueno, pues no da tiempo, quizá no sea el candidato ideal. Es que y ves, por ejemplo... Es que
Atención, lo raro es que no han echado de su pueblo. Si es que hace 4 días pero vamos a ver, un montón de familias en su pueblo. Bien, pero si yo estoy haciendo un planteamiento... Este tipo, que es impresentable? Bien, pero muchos impresentables hay en todos los partidos y cuando conocemos historias somos bastante diplomáticos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo creo que los equipos, porque tú hablabas antes de Sánchez, yo creo que Sánchez lo que tiene detrás es un equipo fenomenal. Es un equipo magnífico. Yo conozco a algunas de las personas que están ahí y es un equipo muy bueno. Entonces, nos fijamos mucho en las personas que están ahí dando la cara. Y personalmente creo, y por lo que tengo que he leído y tengo información, pues esas personas no son realmente las que toman las decisiones o las que dan la cara. Pues eso en todos los partidos, en todos los partidos. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que Ciudadanos ha bajado bastante en estos meses, que Vox ha bajado, que el PP se ha mantenido, incluso ha subido un poco y desde el puentín ese que decían, pues se ha quedado en el puente. Bueno, pues esos son circunstancias que los ciudadanos han resuelto, pero yo creo que no han sido los partidos. Yo creo que los ciudadanos han hecho lo que tú decías antes, que quizá mucha gente de Podemos han dicho, bueno, pues yo voy al voto útil y voto a PSOE. Hay otros de Vox que han dicho, yo me voy al voto útil, ¿qué tal? Porque han sido los ciudadanos, porque si hablamos y vemos la situación que decíamos el otro día, la foto de las elecciones anteriores, si vemos la foto, quien ha movido ficha, por decirlo de alguna forma, ha sido el ciudadano de a pie. Esos que dicen que no saben, que no entienden, que tal, son, desde mi perspectiva, los que han ido y han dicho, bueno, yo creo que esto hay que asegurar una continuidad, una estabilidad y hay que ir a lo positivo. Oye, gracias, Antesio. ¿Cómo valoráis el hecho, hace unos días, 4, 5, 6 días, Fernando Onega, que todos lo conocéis, un gran periodista, por lo menos a mí me lo parece, de los más objetivos que hay ahora mismo en el país, me lo parece a mí también. Sí. Está mayor. Bueno, pero el hecho de que una persona... El famoso puedo permitir y prometo. El hecho de que una persona sea mayor, a lo mejor lo engrandece mayor, en cuanto a su sabiduría política y concepción de la vida. Muchas veces los años pasan para bien y para mal. Bueno, yo a este hombre lo admiro y lo respeto por muchas razones. Hace 4 o 5 días comentó en Onda Cero, en un artículo que él hace cerrando un programa con Carlos Herrera, hablando de Pedro Sánchez, decía que, resumo muy mucho, que Pedro Sánchez, aparte de una marca política, socialista por supuesto, yo escribí una editorial el otro día al respecto de eso, sí, que se había convertido en el puto amo de la política española. Como también lo expliqué en la editorial que puse el otro día, para aquellos que digan, ¿y este qué dice del puto amo? Pues que sepan que desde el mes de marzo de este año 2019, lo de puto, la RAE lo ratifica como expresión que se puede usar para engrandecer por lo positivo o por lo malo, por lo crítico negativo, a una persona poniéndole un sustantivo o un adjetivo. En este caso habla del puto amo de Pedro Sánchez como marca política que ha revolucionado la política española, y es cierto. Digo esto porque yo no sé si se está valorando lo suficiente o si deberán de pasar alguna que otra década para, lo digo de verdad, objetivamente, para valorar lo que Pedro Sánchez ha hecho en un momento determinado dentro del PSOE, cuando el PSOE estaba, yo creo que aún peor de lo que está ahora el PP. Hace unos años. Peor, sí. Entonces él viene, lo revoluciona, lo echan porque lo echa la derecha, pero lo echan mucho también de su propio partido. Todo hay que decirlo, por supuesto, eso es un hecho evidente. Lo ha dicho él. Él coge y en ese manual de resistencia, de la cual escribe un libro, hace de su problema pues una carrera a seguir, un modelo a seguir, incluso escribe un libro, lo presenta a bombo y platillo con Mercedes Milá, una gran periodista que yo también admiro. Y Calleja, efectivamente, 2 periodistas nada sospechosos, y a partir de ahí revoluciona no solamente la política española, sino también el propio Partido Socialista, que es el que hace que tiren otros candidatos municipales, provinciales y autonómicos. De ese tirón marca Pedro Sánchez para conseguir lo que al final ha ocurrido el día
tanto el 26 de abril como el 28 de Y si de me mayo. permites, Pues yo te permito todo. si me permites, no solamente es la política española, sino que es posible que también la europea. Porque ya Sí, está bueno, en ello. sí. Ahí está. Es decir, que Pedro Sánchez puede. De hecho, como ocupar- bien decía, Sí. es un punto de aparte. Como bien decía antes, hace un rato Rafa, hasta el punto de que al día siguiente va Pedro Sánchez a Bruselas y lo reciben como diciendo: Claro. este es el salvador de Europa. Es cierto, sí. Es cierto, que puede ocupar, y creo que lo hará, un papel relevante en Europa, porque decíamos antes que la importancia que tiene Europa todavía no somos conscientes, que es muy importante, y es ahí donde Pedro Sánchez puede ocupar un papel relevante, y eso yo creo que es muy importante destacar. Primero porque este creo tema. que es bueno analizar. De todas formas, en cuanto al fenómeno de Pedro Sánchez, el cual yo viví como compañero, y la revolución la hicieron los militantes, Sí, bueno, claro, sin duda. pero desde la base, desde la base, acompañando a alguien que los militantes consideraban que había sido maltratado por la entonces dirección del Partido Socialista y quebró, digamos, hay un antes y un después. Hay un artículo que yo recomiendo de Infolibre sobre una decisión como fue la abdicación del rey, ¿no? Bueno, pues la abdicación del rey seguramente se pudo hacer en el año 2014, pero no se hubiera podido hacer en el año 2015. Y la diferencia está en la misma posición que hoy tiene el Partido Socialista y que tenía en el 2014, Claro. que seguramente es distinta. Porque también el líder, y no el líder, porque efectivamente yo comparto que tiene un buen equipo, un magnífico equipo a su alrededor, pues digamos es otro partido socialista. No significa que sea un partido que haya perdido el norte constitucional, y lo cierto y verdad es que no se va a separar del norte constitucional, pero sí que es mucho más radical en la defensa de determinados postulados de izquierda en relación con el viejo Partido Socialista de Felipe González, heredado en última instancia por Rubalcaba, por el añorado Rubalcaba, por el maltratado Rubalcaba, por algunos sectores. Sí. Yo quiero reivindicar, y quiero Lo reivindicar leí. su figura. Y muy bien. Pero seguramente el Partido Socialista, que es el partido de las nuevas generaciones, la de nuestros hijos, seguramente es distinto y por tanto eso ha ayudado a que el Partido Socialista poco a poco, después del 15M, daros cuenta que venimos del 15, la izquierda viene del 15M, ha sabido reaccionar, hacer frente al 15M e incluso en las últimas elecciones captar muchos de los votantes que se fueron a Unidos Podemos. Han vuelto al Partido Socialista, pero porque ya no ven al Partido Socialista como ese partido de centro-derecha. No. Será centro-izquierda, será izquierda. Pero ya es centro-izquierda o ya es izquierda. Pero desde luego sin ninguna veleidad de ser de derecha. De todas formas, hablando de Rubalcaba, hay que ver qué bien, como él mismo decía, qué bien enterramos a nuestros muertos en este país. Hay que ver qué bien los enterramos. Yo como escribí de él antes de morirse, después de morirse, Ya ves. Estoy curado de... Ya. Oye, para acabar, ¿qué os parece? Hemos hablado un poquito, pero bueno, al final, yo no sé si al final se esperaban, digo, bajando a nivel municipal ya en Albacete. Sí. Yo no sé si el Partido Socialista esperaba los resultados que al final han obtenido, que prácticamente ha sido un empate técnico, nunca mejor dicho. Estamos hablando de 970 votos. Hablo en la ciudad de Albacete, que más que obtiene el PSOE por el Partido Popular. Al final, en todo caso, 9 diputados. ¿Vosotros creéis que realmente el PSOE pensaba obtener ese resultado o quizás esperaba haber tenido, si no mayoría absoluta, sí lo suficiente para haber conseguido pactar con alguien de una forma más cómoda? ¿Qué pensáis vosotros? Yo es que no soy objetivo. Como he sido no, pero más o menos. Pero debemos parte antes. Ya. A mí me parece injusto lo que ha ocurrido en Albacete en los últimos 8 años. Me parece muy injusto. Y yo no estoy en la política, no estoy diciendo por mí. Yo creo que después de la gestión que se hizo en los últimos 8 años de Manuel Pérez Castel, lo que ha ocurrido, no me parece... algún día alguien tendrá que analizarlo y decir, bueno, ¿y por qué ha ocurrido esto, no? Porque hay pueblos, hay barrios como San Pedro, por ejemplo, donde hemos perdido elecciones.
San Pedro. Sí, ¿por qué? El barrio La Estrella. El otro día vi un post que alguien ponía en Facebook que decía cañiquero y de derecha, el barrio de las Cañicas, decía, Claro. con todos los respetos, El barrio de las Cañicas cañiquero y de derecha. se ha hecho muy pocas cosas. Bueno, vamos a criticar. Pero el barrio San Pedro, donde hay 28 calles totalmente remodeladas. Además, a petición de los vecinos. No es una cosa que le ocurra al ayuntamiento hacer, no. A petición de los vecinos, con todos los servicios, gas, andanchas y todo. 28 calles, sí, todo el barrio. Entonces, y a las elecciones siguientes, perdemos. Bueno, hay que ver también el número de votantes. Hay muchísima abstención, o sea que también cuando hacemos el cálculo que se hace de esos barrios, claro, sí, hemos de decir, y lo debo de decir, que Albacete ciudad ha sido una de las capitales de provincia con mayor abstención de toda España, con un 38% de abstención. Y esos barrios es un disparate. El 70-80% de abstención. Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar, que el sistema, por mucho que hagamos esta panegírico de Pedro Sánchez, que yo he sido el primero en hacerlo, el sistema está en una crisis, que en cualquier momento todo este sistema electoral pues está en una crisis permanente, que no os extrañe que el devenir cercano nos pueda dar a muchos cambios, y sustos a favor o positivos o negativos, pero que no está todo tan asentado como queremos, porque hay muchísimo resentimiento, hay muchísimas cosas que no funcionan y se tiene que manifestar pues de alguna manera, y el sistema pues puede ser que quiebre. De todas formas, siempre he pensado que en las elecciones, sobre todo las más cercanas al ciudadano, es muy importante la elección del alcalde. Del candidato, ¿verdad? Es esencial. Ahí sí, aquí sí es importante. Y seguramente la reflexión que el Partido Socialista tendrá que hacer. Hombre, es verdad que Manolo Pérez Castel era una persona reconocida por todos y por tanto, sí, pero tampoco era... Sí, pero bueno, ahí tenías las mayorías absolutas que él obtuvo y que no obtuvieron otros. Me acuerdo que hay otros que... Y lo cierto es verdad, Rafa, es que desde Manolo Pérez Castel el Partido Socialista ha ido de mal. Sí, bueno, es lo que él decía. Pero que Manolo en su principio, vamos, por eso diga que no quería opinar, porque ya estoy opinando, porque soy parte, ¿no? Y no lo entiendo. Es decir, bueno, pero ahí están los datos. La opinión es siempre objetiva, ahí están los datos. Yo creo que el resultado ha sido lo que la gente esperaba. De hecho, yo hablando con ¿Tú crees, Miguel? Sí, con un político me dijo, bueno, vas el número 10, digo, ¿vas a salir o no? Me dijo, el día 15 de junio te lo voy a decir. No, bueno, ya claro. O sea, que ellos sabían que hasta el 15 de junio que se constituyan los ayuntamientos iba a estar ahí en un equilibrio permanente, y que sabían que era importante dos cosas. Una, que el papel que iba a jugar Ciudadanos, como se ha visto, y también era muy importante que Unidas Podemos, que no se hundiera, que de hecho en la capital pues un poco ha salvado los muebles, pero había la posibilidad, claro, de haber sacado uno más, y entonces sí que el ayuntamiento estaba como ha pasado, que no hemos hablado de la diputación. Lo que pasa es que ha sido una victoria del PSOE agridulce, porque han ganado, pero no van a gobernar. Claro, eso no. Salvo que... Pero se han quedado, que no hemos hablado de la Diputación, que es importante. Voy a cerrar el tema del ayuntamiento, si me lo permitís. Yo creo que se pensaba que incluso el PSOE iba a sacar, según las encuestas, iba a sacar menos. Es decir, más o menos el empate, pero que no iba a ganar. El candidato que presentó el PSOE era totalmente desconocido, o muy poco conocido. Conocido en determinados sectores. ¿Y cómo es conocido? Yo opino, sin embargo, yo creo que bueno, pues yo no voy a opinar. Bueno, pues a lo mejor en algunos sectores es muy conocido, en otros menos. El alcalde es un poquito más conocido. Vamos a ver, vamos a poner los dos candidatos en una situación más o menos de igualdad. Por lo tanto, los resultados que se esperaban eran unos resultados muy equilibrados entre el PSOE y el PP, que es lo que ha salido. Ahora, ¿quién va a decidir? Pues va a decidir, lógicamente, lo que se daba previsto, Ciudadanos, porque Unidas Podemos ha quedado bien, pero no ha sacado ahí y nos olvidemos de Vox, que Vox ha sacado uno. Pues sí, la Diputación, gracias a Dios, la Diputación, bueno, es lógicamente clara mayoría socialista. Que es una institución muy importante, que maneja mucho dinero. De la provincia gana el PSOE.
Sí, pero quiero decir, Hellín y Villarrobledo, sobre todo Villarrobledo, el candidato de Villarrobledo, pues se ha demostrado que siendo una población de izquierdas, pues haya fallado algo, ¿no? En Villarrobledo, la pugna que tenían por los dos puntales de Villarrobledo, pues se ha notado luego al y sin final. embargo, en la Roda ha sido un éxito por elegir bien por un elegir al candidato. candidato. Pero van a tener que consensuar con alguien más para poder gobernar la Diputación. No. Sí, con Izquierda Unida. Sí, Bueno, sí, Izquierda sí, Unida, sí, sí. Sí, pero Pero bueno, está claro que... Sí. bueno, yo creo que vuelvo a insistir en la misma idea. Así como en las elecciones generales o en las elecciones incluso autonómicas, quien vaya en una lista tiene una relevancia relativa en la medida en que absorbe mucho la figura del líder nacional o en este caso del líder autonómico. En las elecciones locales es fundamental elegir bien. En la figura del alcalde da igual la lista, pero la figura del alcalde es muy importante. Y yo, En lo personal. Y en lo personal. Sí. Manolo Y yo Serrano ha sido un candidato muy querido por Sí, Albacete. por eso te y, estoy y diciendo, los números claro. que si no hubiera sido por Sí, él, yo estoy sí, seguro sí. que el No, PP estoy convencido. hubiera Sí. sacado Convencido. menos. Sí. Se lo ha currado en los Sí. 3 años que ha Sí, sí, estado. claro. Y no olvidemos también a su Yo- concejala, que tú conoces muy bien, Llanos Navarro, Sí. Sí. que es una todoterreno Sí. en los barrios, que conoce todo lo que le pasa a la ciudad, lo conoce. Y eso la gente Claro, lo Pues Mira, seguramente como yo- Manolo ha como yo- conseguido mantener al como Partido yo Popular. conozco- Me a estáis los dando la actuales. razón. Me estáis dando la razón. Como No, conozco ese las era el actuales empate. anteriores, no acabo de decir lo que decíamos. Manuel Pérez Gasté, vale, pero Manuel Pérez Gasté ya no se presentó Carmen Oliver. Bueno, lo sustituyó, lo renovó y después se presentó. ¿Y cuándo nos llevamos nosotros la mayor tonta, ¿no? Con Carmen Oliver, que Carmen Oliver... Porque es que estaba el PP, estaba en todos los Claro, sitios, claro, entonces... Carmen Oliver era una buena candidata también, pero... Claro, y sin pero el embargo PP cuando estaba... nos sí. dan... Y después ya, con Modesto nada y con Emilio, sin nada, hombre, 10, pero es que en Albacete... Bueno, yo creo... Yo tengo... Hablando de Emilio, es un candidato en Sí, Albacete Más conocido que ninguno. muy conocido. Muy conocido, muy conocido claro. por su labor empresarial, por Sí. muchas cosas. Otra cuestión es que ha sido cómo se ha elegido, es el funcionamiento democrático que ha tenido el Partido Socialista en una pugna que han tenido y ha salido él. Que Teóricamente si hubieran más- sido elegido de otra manera los candidatos, hubiera habido otro con más tirón electoral, seguro. Claro, Y que es hubiera como- podido ganar. Pero Sí. la democracia No, de pero los que partidos. eso es lo, Ya ha es ganado. lo último, ¿no? Que Sí. en cuanto a participación, Sí. Bueno, con pues- primarias, con todos los requisitos, Por eso digo que ha y ganado autoridad y tal. libremente. Más de 45 minutos que me honra que me hayan acompañado en esta tertulia. Ha sido un verdadero placer. Bueno, algo creo que habremos dilucidado a nivel europeo, provincial, municipal y autonómico. Pues Federico Rodríguez Morata, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Un verdadero placer, maestro. Bueno, Catedrático. para vosotros, encantado. Doctor, un maestro, Rafael López Cabezuelo. Muchas gracias. Sindicalista. Amigo entre los amigos. Sobre todo Gracias. amigo. Gracias a ti. Gracias siempre. Ascensión Palomares Ruiz. Pues, La ¿qué única te voy a decir? maestra que hay aquí soy yo, ¿eh? Bueno, También. Maestra. Yo soy Y maestra. también Yo ya No, jubilado. el maestro no es, él es profesor. Bueno, Maestra. repito, Ascensión Palomares Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el amigo Miguel Luca Picazo. Decía y digo que es profesor y especialista en temas relacionados con el patrimonio y la antropología. Me das envidia. Por lo que has estudiado. Todavía estás a tiempo, ¿eh? Ya se me hace muy costoso ya, Ascensión. Ya Sí, se me hace puede, muy se costoso. puede. Sí. Pero bueno, es una carrera que con lo importante que es y la poca salida profesional que en España tiene Sí, la poca consideración. Sí, poca Sí. consideración. Vale. Y es una lástima. un porque placer. Muchas Un placer. gracias. Igualmente. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos, por aguantarnos y, bueno, y que aguanten este calor, este caloruzo, como decimos en Albacete, lo mejor que puedan. Parece ser que en unos días va a ir bajando la temperatura. Hoy particularmente, día 3 de junio, creo que Albacete va a ser una de las ciudades más calurosas de España, con 35 grados junto con Córdoba, que van a soltar 37, que ya está bien. Bueno, que sean felices. Buenas tardes.